En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Televisión Local de Manises. Empezamos entre el espacio-tiempo. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Bueno, y ahora vamos a ver una ponencia que la organizó la Asociación de Ufología de Manises. Y bueno, invitamos a Verónica Cano, ella es criminóloga, ha venido varias veces ya a congresos y eventos que hace la Asociación de Ufología, y en este caso vino a hablarnos de los suicidas de Terrassa. Vamos a escucharla, es una gran profesional y nos tendrá informados de los pros y todo lo que conllevó el caso. Con todos vosotros, Verónica Cano. Y además, como he dicho antes, los ponentes son súper activos, súper creativos y bueno, es una apasionada del misterio también. Nos va a hablar de un crimen. Bueno, porque todos vosotros... Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Verónica. Rosario ya me ha presentado, muchos de vosotros ya me conocéis de antes. No es la primera vez que nos vemos las caras y espero que no sea la última, que nos podamos seguir viendo durante mucho más tiempo. Como sabéis, yo siempre hablo de criminología. Es decir, a pesar de que quizá el título de la ponencia os pueda llegar a confundir un poco, dado que vamos a trabajar sobre un caso que bueno, estaba en relación con lo que era la ufología, le vamos a dar la vuelta, vamos a verlo desde otro punto de vista. Cuidado, no significa que yo tenga la razón ni que esta sea la única hipótesis disponible, solo es una más entre un amplio abanico, es decir, vamos a estar libres de prejuicios. Vamos a ver todo lo que veamos y a escuchar todo lo que escuchemos con la mente totalmente en blanco. Simplemente dispuestos a conocer una opción más y si puede ser, pues a preguntar dudas o a verlo de otra forma, muy diferente, ¿sabes? Es algo distinto, ¿de acuerdo? Ya me conocéis, como Rosario ha hablado de mí, yo en realidad, a pesar de que la criminología forma parte de mi currículum, en realidad no la ejerzo. Yo soy trabajadora social y mi, digamos, ámbito de trabajo se resume a ese contexto, al trabajo social. Lo que pasa es que la criminología me acompaña. Forma parte de mi ser desde hace muchos años y digamos que la crónica negra ha sido uno de mis intereses. Sin embargo, bueno, pues no ha sido posible ejercerlo de manera profesional de momento, aunque en un futuro todo se andará. El caso que hoy os traigo es el famoso suicidio de Terrassa. Estamos hablando de principios de la década de los 70.
En realidad sabemos que lo que sería el fenómeno OVNI, el análisis de todo este material, nos ha acompañado durante décadas. No es algo que aparezca ahora, es algo que ha estado muy oculto. De hecho, el ejército, como bien sabéis, ha ocultado durante años multitud de expedientes que luego se han ido desclasificando. Pero es algo que ha sido progresivo en el tiempo. No nos ha acompañado un desarrollo del fenómeno OVNI como a lo mejor todos esperábamos. Entre estos casos forma parte, bueno, pues el suicidio de Terrassa forma parte de estos casos silenciados que durante años, bueno, pues han estado ocultos, tanto en lo que serían los medios de comunicación como en la divulgación. Digamos que quedó en petit comité lo que ocurrió el 20 de junio del 72 entre estos dos personajes, José Félix Rodríguez Montero, 47 años, una persona adulta, y Juan Turú Vallés, un joven, 21 años, hay una gran diferencia de edad entre ambos, y es algo que debería llamarnos la atención. Todo sucede durante la madrugada del 20 de julio de 1972, sin poder llegar a precisar una hora concreta. Sabemos que estas dos personas fallecen de manera inequívoca, arrollados por un tren, y que el nexo o el puente de unión entre ambos fue un anuncio publicado en la revista Algo. Fue una revista que además, bueno, pues tuvo su cierta trascendencia en aquella época, porque digamos que albergaba multitud de contenidos, era un magazine bastante inclasificable. Claro, evidentemente parece que todo apunta a un suicidio, sin embargo a lo mejor con lo que hablemos esta tarde no necesariamente lleguemos a esa conclusión, no lo sé, todo es cuestión de verlo. Vamos a conocer a los personajes de manera individual, a los protagonistas de esta historia. En primer lugar, quiero deciros que no eran unos completos desconocidos. Tampoco, evidentemente, eran conocidos de toda la vida. Un anuncio en la revista Algo un año anterior los había puesto en contacto y habían mantenido una intensa correspondencia. Sin embargo, no se habían conocido hasta hacía un par de semanas antes y, en principio, parece que todo fluye. Empiezan a compartir aficiones, a partir de que la revista Algo les une, teniendo en cuenta que en aquella época no teníamos redes sociales. Lo común, si uno quería compartir un gusto o una afición, era dedicarse a hojear los contactos de una revista en papel. Era lo más normal en la época. Y ahí, bueno, pues uno comenzaba a mantener relación por correspondencia. Empezamos a José Félix. José Félix sabemos que nació el 21 de febrero de 1925 en Agua Dulce, en Sevilla. Sevillano de pura cepa. Es una persona que desde el primer momento, desde siempre, manifiesta unas fuertes convicciones religiosas, concretamente católicas. Es una persona muy católica. En principio, digamos que estudia en un seminario católico, pero que, bueno, con el paso de los años decide convertirse y hacerse evangelista. En aquel momento se casa con su esposa, Antonia, hija además de un pastor evangelista, y emigran a Cataluña. Todo hasta aquí totalmente normal. Es una persona que desde siempre ha presentado unas fuertes inquietudes hacia todo lo que rodea el mundo del misterio. Digamos que las apariciones marianas, los plaquillos volantes, tal y como él los denominaba, en ningún momento le eran ajenos. Él siempre estaba preocupado, interesado, quería aprender, saber, pero su carácter quizá era un tanto excéntrico, un tanto particular. De hecho, y desafortunadamente había adquirido una fama un tanto controvertida dentro de lo que sería el mundo del misterio. Digamos que se consideraba a sí mismo un contactado. Decía que formaba parte de una especie de mando galáctico que le enviaba mensajes telepáticos, que se comunicaba de esta forma con lo que sería un espacio exterior alienígena, y además, junto a su esposa, solía dirigir algunas sesiones de espiritismo e incluso viajes astrales a Júpiter. Siempre entre vecinos, allegados, personas conocidas, de tal forma que hasta en el barrio le sacan un mote, un mal nombre, le llaman el venusino, y además no parece que sea con cariño, sino más bien todo lo contrario. Cuando uno saca un mote, precisamente no lo hace desde una actitud cariñosa, sino por contraposición desde una actitud incluso hasta burlesca.
Además, este señor, bueno, pues como os he dicho, manejaba una cierta filosofía espiritual que él mismo había creado, en el que decía viajar astralmente hasta Júpiter, era algo muy común en él. Más o menos ya nos hacemos una idea de quién es José Félix. Entonces seguiríamos con Juan Turull Vallès, el joven de los dos. Sabemos que nace en Terrassa, es catalán, él ya está afincado allí, y nace el 10 de enero de 1951. Sabemos que trabaja de ayudante de contabilidad en una empresa textil, que es una persona bien avenida, y que además se ha labrado, por el contrario, una buena reputación, digamos, en lo que sería el mundo del misterio. Es una persona que ha recorrido además numerosos lugares donde se ha producido actividad alienígena y está ansioso por investigar, por conocer, pero siempre desde un punto de vista mucho más racional, mucho más serio, tratando de diferenciar la realidad de la exageración. Juan tenía claro que se decantaría por la ciencia en cualquier caso. De hecho, Juan era muy bien recibido allá donde se dirigía, era una persona que colaboraba mucho y de manera muy asidua con otros grupos, con otras asociaciones, y hasta había creado la suya propia, había creado IONI, que como veis aquí, bueno, pues se denomina Investigación de Objetos No Identificados. Quiero que, bueno, pues en lo que sería la siguiente diapositiva, vemos la diferencia entre las dos personas. Vemos por un lado, a mano izquierda, vemos a José Félix, el mayor de los dos. Y al otro lado vemos a Juan. Si os dais cuenta, ya la vestimenta ya nos dice muchas cosas, incluso la expresión, la forma de colocarse en la fotografía. Vemos que a lo mejor, bueno, pues José Félix era una persona un poquito más desaliñada que Juan, que se le ve pues más trajeado, como listo para irse a trabajar como ayudante de contabilidad. Quiero que veáis la diferencia entre los dos, la diferencia de edad, la diferencia en general. Seguiríamos por el contacto. ¿Cómo contactan Juan y José Félix? ¿Cómo se conocen? Bueno, en realidad, el anuncio de la revista Algo, que se coloca en octubre del 71, lo pone Juan. Juan, el jovencito, decide publicitar su asociación IONI. Decide buscar simpatizantes a lo largo y ancho del país, que el recibo de la presidenta insertará mi petición en la sección Escribe al lector. De grupo y centros dedicados al estudio de ovnis, somos un grupo de 5 muchachos dedicados al estudio, a recopilar datos, se presenta, da una dirección, tiene claro lo que quiere. 2 semanas antes de los hechos, ambos se conocen y además deciden ir juntos a una conferencia sobre ovnis. La imparte en Sabadell Marius Yeyer. Sabéis que es un conocido ufólogo, que investigó mucho sobre el tema, fue una persona muy interesada sobre la cuestión ufológica en aquel momento. También es cierto que tenemos que hacer un alto en el camino para recordar las características de la dictadura franquista. Quiero que recordéis aquel momento, que desde el final de la Guerra Civil hasta lo que sería 1975, España estaba gobernada por Franco. Sabéis perfectamente cuáles eran las condiciones de vida en aquel momento. Deberíamos incluso pararnos un poquito a pensar toda aquella idea que tenía aquella gente que necesitaba escapar, salir de aquello, tener otros pensamientos, dedicar su mente a cubrir sus intereses de otra forma que no solo pensar que por el derecho a reunión podrían ser penados. Es increíble la gran represión, la gran coartación de libertades que en aquel momento existía. Pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de este contexto, que la dictadura también influye. La ufología evidentemente era perseguida. ¿Por qué? Porque si buscamos otras realidades, lo que estamos haciendo en cierto modo es querer escapar de la que tenemos, si no, Franco no lo iba a permitir, evidentemente. Una dictadura está diseñada expresamente para que todos se dirijan hacia el mismo fin. Entonces, digamos que la ufología, al formar parte de esas paraciencias, era perseguida en aquel momento. Por tanto, hablar de ufología solo se podía hacer en petit comité, en conferencias pequeñas, no podía salir más allá. Tenemos que aterrizar en la mañana del 20 de junio de 1972. Antes, la noche anterior, el día 19, Televisión Española emite curiosamente una película, Hombres de otros mundos.
Una película de ciencia ficción que casualmente se emitió aquella noche, en la que, bueno, dos alienígenas bajan de su planeta, adquieren forma humana y pretenden seguir la guerra que han iniciado en sus planetas aquí. Nadie sabe si eso influyó o no influyó, si pudo servir de fundamento o de circunstancia, pero es algo que está ahí y que tenemos que mencionar. Antes de llegar a la mañana del 20 de junio del 72, cuando la policía judicial acude ante una llamada de un convoy de Renfe, la línea que cubre Barcelona-Zaragoza, a la altura del apeadero de Torrebonica, ha sucedido algo. Cuando la policía judicial se persona allí, encuentra los cuerpos decapitados de José Félix y de Juan. Ambos estaban en una posición ritual, en decúbito supino. Es algo muy curioso teniendo en cuenta, bueno, pues que evidentemente los cuerpos salen desplazados simplemente por inercia, por la fuerza del tren. Además, sobre ambos descansa una nota manuscrita, una en cada uno de los cuerpos. Además se encuentran una tarjeta de ras de Yamix y un dibujo de un platillo volante. La escena, así a priori, parece un suicidio, con todas las circunstancias y todos los aspectos que podríamos describir. Parece que no tiene más historia, pero si indagamos un poquito, a lo mejor nos damos cuenta de algo. Este es el apeadero de Torrebonica, para que un poco lo conozcáis. No era el primer suceso que se producía con estas características, ni iba a ser el último. Es un lugar que, bueno, ya se ha quedado como si fuera un santuario para todos aquellos que buscan quitársela. Aquí tenemos la nota manuscrita, una nota muy curiosa. Quedaos con la forma en la que está escrita, quedaos también con el tipo de firma, con la inclinación a la derecha de todas las letras, están todas inclinadas. Y bueno, pues están escritas rápidamente, sin una mancha, sin una doblez, no tienen nada. De hecho, tampoco están cogidas a los cuerpos por nada más que el peso de la propia mano, esa mano que se debería haber retirado simplemente por la inercia del impacto, algo tan simple como eso. Tenemos que reducirnos a esas pruebas, tenemos que verlo claro. Esa nota no tiene manchas, no tiene absolutamente nada que nos haga pensar que acompañaba a los cuerpos antes de producirse el presunto suicidio. Sabemos además que José Félix sujetaba en su mano derecha un trozo de algodón. No se llega a analizar, la policía judicial de la época no hacía esas tareas, prefirieron cerrar el caso así sin más. Pero un algodón nos lleva a pensar que podría incluir a lo mejor algún tipo de sustancia anestésica, no lo sabemos, porque en ningún momento nadie se paró a pensar que pudiera ser así. Además, nos llama la atención que José Félix estaba en absoluto y completo ayuno. No había comido en 24 horas. Un suicida lo haría así. Una persona que quiere quitarse de en medio, que quiere quitarse la vida, va a dejar todo atado en este mundo antes de llegar a ese momento. El ayuno sería una de las características más propias de este tipo de circunstancias. Sin embargo, Juan, el jovencito, sí que había comido 2 horas antes. Por tanto, si yo había comido, pues tampoco quizá mi pensamiento era quitarme la vida. Entonces quizá a lo mejor deberíamos plantearnos que si a lo mejor José Félix sabía que se sometería a un viaje de los suyos, un viaje astral a Júpiter, que probablemente lo estuviera esperando, que a lo mejor Juan no, pero a lo mejor él sí, que lo tenía planeado. A lo mejor es una de nuestras preguntas tipo que podríamos hacernos. Después sabemos que apenas 2 días más tarde del desastre empiezan a llegar las primeras cartas póstumas, y lo digo entre comillas porque lo de póstumo lo pongo un poco en tela de juicio. Sabemos que llegan 2 cartas al periodista, a Marius Jaillet, el periodista al que había asistido a la conferencia. Llegan 2 cartas, una es para él, personal e intransferible, en la que dicen que se han unido al mando galáctico, que han preferido marchar, desprenderse de su existencia terrenal y unirse a unas inteligencias superiores. Otra carta es para la ONU, para que Marius informe a la ONU de que un desastre va a acaecer en cualquier momento, de que una gran catástrofe va a asolar la Tierra tarde o temprano. Posteriormente y con el tiempo llegan otras 2 cartas póstumas. Ahora lo pongo más en tela de juicio porque ha pasado un tiempo. A 2 amigos de Zaragoza de los que formaban parte de este grupo.
Estas dos cartas pues llegan con un tiempo de retraso importante, en la que en cierto modo invitan a sus amigos a unirse a su mando galáctico. Les dicen que bueno, que ahí están muy bien y que por favor, si quieren acompañarles, que quizás sería el buen momento. Tenemos que recordar que en este caso por completo se silenció, nadie volvió a hablar de esto. Marius Yeye tuvo algún que otro intento de suicidio, quiero que os quedéis con esto, y algunos de los amigos de Zaragoza también. Probablemente estaba haciendo efecto el plan que había ideado por ahí, pero de eso hablaremos más adelante. Lo que sí que quiero incidir es otra vez en el tema de la dictadura. Teniendo en cuenta que eran los últimos coletazos del régimen franquista, evidentemente no podíamos crear una alarma social. Crear una alarma social podría crear un efecto llamada, un suicidio en masa. Es algo que había que evitar contra todo pronóstico, pero esto no solo en la dictadura. Esto habría que evitarlo evidentemente en cualquier momento, porque el suicidio por desgracia produce efecto llamada. De hecho, aquí podéis ver una de las cartas. Retomo de póstumo y digo que están escritas a máquina. Yo con una máquina de escribir puedo poner la fecha que yo quiera. De hecho, puedo escribir una carta en nombre de otra persona. Tampoco están firmadas. Solo llevan el 88. El famoso 88 de la nota manuscrita. Hay quien dice que es un 88, yo digo que no. Son dos símbolos infinitos o por el contrario son dos parteojos. Si os dais cuenta, en ambos casos llevan un punto dentro. No son ochos en sí mismos, tratan de simbolizar algo más que quizá no entendamos. Es entonces cuando deberíamos preguntarnos, por ejemplo, si Juan y José Félix estaban solos aquella noche, si pudieron actuar solos. Incluso a lo mejor voy a preguntar si José Félix pudo o no actuar solo, porque parece que José Félix lo sabía, que en cierto modo pues tenía alguna idea de lo que podía ocurrir. De hecho, había guardado completo ayuno hasta llegar a su destino. En su mano derecha recordad que portaba un algodón, probablemente impregnado en algún anestésico, no lo sabemos. Sabemos que sí que es una persona carismática. Si recordamos un poquito cómo lo hemos descrito anteriormente, es una persona que, bueno, tenía una fama un tanto controvertida, pero era muy carismático. Podía llegar a convencer a la gente. De hecho, hacía reuniones entre amigos y allegados. Era una persona que siempre estaba rodeada de otras. Por tanto, quizá, ¿por qué no convencer a su amigo Juan de iniciar ese viaje astral que tenía en cierto modo planeado? Ese viaje futuro para unirse a algo que él creía que había, o no lo sabemos, porque lo desconocemos. De hecho, incluso pregunto otra cosa. ¿Puede ser que Juan en algún momento se arrepintiera y necesitasen utilizar un anestésico? Lo digo porque el cuerpo de Juan apareció 3 metros más allá, como si se hubiera levantado. Como si no hubiese sido posible retenerlo en la posición de cúbito supino, como si en un momento dado el cloroformo o cualquier otra sustancia similar hubiese fallado y hubiese tomado la decisión de huir de aquello. Es posible también. De ahí que yo lance esa pregunta, que a lo mejor se arrepintió, porque probablemente a lo mejor no pensaba en llegar tan lejos con aquello que había iniciado. Juan era una persona muy curiosa, muy interesada, estaba dispuesto a conocer el mundo y a saber qué había detrás de todo. Probablemente se arrepintiera. Sabemos que salió despedido varios metros más allá. Sabemos que las notas que estaban sobre el pecho estaban intactas, que no tienen dobleces, que no tienen manchas, que ningún golpe de viento las ha desplazado, ni tan siquiera la inercia del impacto. Entonces, prácticamente podríamos dilucidar que tenemos como mínimo unos observadores o unos colaboradores, curiosa inclinación, cambio en el tamaño de la letra, los famosos 8 con los que firman las cartas. Vamos a analizar, sí, dime. Los que llevan una admiración, esa raya que hay, que admiración invertida o es una grapa. Es una grapa. Y al final de la S, de extraterrestres, es una especie de 6S. Es como si el bolígrafo se hubiese... Sí, te lo explico en el sentido de que a lo mejor es que hubo un equívoco. Es que ahora te lo voy a explicar, verás por qué.
Es muy curioso si analizamos la letra, la caligrafía en sí misma, porque bueno, vemos algunos rasgos interesantes. Para empezar, vemos que la persona que escribe, no digo que sea ninguno de los dos, la persona que escribe es extrovertida, hiperactiva, una persona con agilidad mental, justo lo que estamos buscando en realidad. Una persona culta, que busca el equilibrio, que cuida de todo, que es inhibido, pero que se autocontrola, que es creativo, imaginativo, hasta fantasioso, pero muy ambicioso, mucho. Además, usa mayúsculas, un símbolo de descortesía, porque parece que estamos gritando, no deberíamos escribir nunca en mayúsculas porque simboliza el grito. Además, es muy complejo de leer en mayúsculas. También esas letras mayúsculas significan aspiraciones vitales. En realidad el patrón de escritura se desarrolla en la primera infancia. Por eso empezamos a escribir en letra mayúscula y en realidad lo conservamos hasta cierto tiempo que vamos creando nuestro propio patrón de caligrafía. Pero hay personas que son incapaces de cambiar esas mayúsculas por la combinación exacta de mayúsculas y minúsculas cuando corresponda. Lo que significa que las aspiraciones en la vida continúan siendo tan altas como cuando eras un niño, es decir, lo quiero todo y lo quiero ya. Es algo muy común, ¿vale? De ahí lo de la ambición que os hablaba. Y además, la mayúscula significa importancia de la apariencia y de la posición social. Volvemos a la ambición. A la necesidad de brillar por encima de los demás, de destacar, de buscar llamar la atención, medios de comunicación o pequeños grupos, pero la llamada de atención está ahí. Volvemos al orgullo, a la vanidad y al engreimiento. La persona que escribe, daos cuenta que tiene unas características muy sólidas y es inequívoco. Además, está inclinada, ¿lo recordáis? ¿Qué significa estar inclinada? Pues parece que el soporte donde está escrito es incómodo, es muy incómodo. ¿Qué puede haber más incómodo que escribir sobre el pecho de una persona ya fallecida o mientras viene el tren o no viene? El útil está apretado. Probad a escribir con un papel sobre vuestra propia mano, se hundirá el útil enseguida. En esa nota está hundido el útil sobre el papel, está escrito con mucha presión y además está escrito como en diagonal, lo que implica que vas escribiendo mientras va descendiendo en el cuerpo, es decir, como si empiezo aquí y acabo aquí. Está escrito en ese momento de una manera rápida, incluso si volvemos atrás, los ochos ni tan siquiera están cerrados. Fijaos si es rápido que el punto de abajo del segundo 8 no es un punto, es una raya. Por tanto, la probabilidad de que esto esté escrito de manera rápida, inclinada, sobre un cuerpo incómodo, es muy alta. Hacemos entonces un perfil. Me gusta perfilar y es una de las cosas que más me apasiona. Entonces, si en realidad no podemos hablar de perfil de asesino, porque no podemos, no tenemos datos, sí podemos hablar de perfiles personales. Estas dos personas son muy curiosas ambas dos como para haberse juntado. Por tanto, para empezar, este presunto suicidio está muy organizado, está muy pensado todo. No hay absolutamente nada que se escape a priori. Vemos el ayuno total de José Félix, la posición ritual de los cuerpos, las notas de las que tanto hemos hablado, el presunto algodón, las cartas enviadas a título póstumo. Parece que todo hecho para que no se desate. Pero estas cartas en realidad pudieron estar escritas perfectamente por terceras personas, están escritas a máquina. La máquina puede falsear lo que yo quiera. De hecho, a nadie debió ocurrirse estudiar la máquina, pero es una de las cosas que haríamos hoy en día perfectamente. Además, los amigos de Zaragoza, como hemos dicho, pues se reciben las cartas incluso pasado un tiempo. Esas cartas ya estaban en curso o fueron escritas a posteriori como mínimo. Y la firma solo el 88. Tenemos una firma real de un José Félix que pudiéramos cotejar, ni tenemos una firma de Juan que pudiéramos cotejar. Por tanto, lo de unirse en cierto modo al mando galáctico lo tenemos un poquito cogido con pinzas. Si seguimos con los perfiles, ¿vale? Vamos a empezar con José Félix, el primero de los dos. He tratado de diagnosticarlo de una forma muy por encima
y lo he tratado de diagnosticar con un trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿vale? Trastorno de personalidad. En ningún momento he dicho esquizofrenia ni patología mental. Tenemos que tener claro desde el principio la diferencia entre ambas cuestiones. Una de ellas es una patología mental, se puede diagnosticar y existen pruebas médicas para que la podamos diagnosticar. El trastorno de personalidad es mucho más complejo. Está asumido desde la pequeña infancia, desde nuestros valores. Nuestra educación puede haber sido deficiente y haber desarrollado una serie de síntomas que nos acompañan y que derivan en otros muchos. Pero eso no es una patología mental, podríamos corregirlo con terapia, ¿vale? Sabemos que es una persona muy excéntrica. Una clara característica de estas personas, que suelen además hacer interpretaciones erróneas del contexto. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que me ocurra la voy a asociar a aquella obsesión o idea obsesiva que tengo en mi cabeza. Es decir, si se cierra una puerta seguramente será porque el mando galáctico se ha querido poner en contacto conmigo. Eso es una interpretación errónea de un contexto. Además, su aspecto es desaliñado. Si recordáis las fotografías, os lo he dicho antes, son muy diferentes. También creía tener poderes especiales, y lo decía y lo verbalizaba. De hecho, probablemente se lucraba de ello. También sus percepciones eran totalmente inusuales y extrañas. Y su discurso era monotema. De ahí que probablemente tratase de contactar con gente con pensamiento similar. De esa forma no se sentiría raro ni extraño dentro de su círculo. Es algo muy común también en las personas con este trastorno. Se sienten solos, a pesar de estar rodeados de gente, porque él tiene a su familia, sus amigos y sus allegados. Tenéis que recordar que le habían sacado un mote. Un mote no precisamente cariñoso. Cuando yo a alguien le saco un mote, no pretendo hacerlo desde el amor que le profeso, sino desde el punto burlesco. Y es probablemente lo que le ocurrió. De ahí la necesidad de contactar con otras personas en la revista Algo. Probablemente se sentía desplazado o burlado en su contexto de origen. No le hagáis caso al título, porque está duplicado, porque esta es la personalidad de Juan, del chico joven, ¿vale? Juan Turú Vallés. Aquí tenéis... No, miento. No me hagáis caso tampoco ahora. Seguimos con el perfil de José Félix. ¿Vale? Sí, claro, yo es que yo lo soy. Vemos otro trastorno de personalidad, este probablemente lo veáis muchísimo más claro, un trastorno disociativo, una disociación clara de la realidad, ¿de acuerdo? Hay una despersonalización que se produce durante sus viajes astrales y probablemente se vean aumentadas por el ayuno. Cuando un ser humano no come y no duerme correctamente, tiene problemas para entender la realidad que le rodea. Y eso puede ser perfectamente una de sus características fundamentales. De ahí que otras muchas personas pudieran aprovechar la oportunidad que les brindaba contar con José Félix, tal y como lo hemos descrito, como para provocar una especie de efecto llamada. Si yo consigo que estas dos personas se hayan ido al mando galáctico, se hayan suicidado, y si acaso hay algo más allá, si yo no silencio eso, si yo eso no lo entierro de alguna manera, ¿cuántas otras personas podrían haber continuado su camino en busca de ese algo que aquí en la Tierra no podían tener, porque muchos estaban viviendo muy mal? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Que fueran el resto de los miembros del grupo, no lo sabemos. Sabemos que hay 8 personas más que formaban parte de él, pero esto se silenció y ahí quedó. Pero que el efecto llamada había que controlarlo, sí. Ahora es cuando descendemos sobre Juan Turú, porque vemos unos pequeños síntomas, y digo pequeños porque no llaman mucho la atención, pero sí que vemos una dependencia emocional hacia el primero. Parece que es serio y racional, tiene un mayor prestigio dentro del mundo del misterio, pero que se siente fascinado por todo lo que le cuenta José Félix. José Félix es una persona que abruma, es carismático. Por tanto, ¿por qué no sentirme fascinado por todo cuanto me cuenta, por todo cuanto pretende hacer? En algún momento pudo sentirse hasta absorbido, pero conservó la capacidad de discernir hasta el último momento, recordar que había comido y que pudo incluso haberse levantado en el último momento. Entonces de ahí la necesidad de un presunto anestésico para convencerle entre comillas, para posicionarle en la vía. Algunos reportes de prensa de la época, los extrañan muertes,
los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Bueno, la prensa sensacionalista, los primeros tintes de la prensa sensacionalista, de lo poco que hay, porque no hay mucho, nos hablan en todo momento de que se han unido a una inteligencia superior, que ya no están aquí, que han tomado la decisión, pero bueno, pues hablan de que es algo muy extraño y que es un caso sin resolver de suicidio, sin más. ¿Vale? La prensa lo va a tratar siempre así. De hecho, daos cuenta, en el subtítulo dice: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, y los dos amigos de Terrassa se colocaron en la vía, si se han colocado es un suicidio. En todo momento nos movemos por ahí. En aquella época se produjeron avistamientos ovni, se han desclasificado del ejército, lo sabemos, ¿no? De hecho, en el año 1971, que es cuando se produce todo esto, se llega a producir un avistamiento desde Barcelona, Huesca, Lérida y el mar Cantábrico, pero bueno, en todo momento se le describe como un meteorito, pero es algo que ocurre en febrero, no ocurre en junio, que es cuando sucede todo esto. Entonces, tampoco lo podríamos asociar de manera real. Entonces, me pregunto si es que este caso no se llegó a silenciar en los fenómenos extraños. Tú tienes un problema. Claro, y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar ese prejuicio, porque todo es posible discernirlo, explicarlo y entenderlo, porque hay 1000 opiniones en el mundo y todas pueden confluir. Por tanto, cualquier sensación o manifestación siempre será digna de estudio sin excepción. No podemos obviar nada, porque no conocemos absolutamente nada. Esto es solo una posibilidad de las muchas que puede haber. Son situaciones todas ellas que se escapan de nuestra comprensión, por lo que tenemos que estar libres de prejuicios, lo que os he dicho al principio. Esto es solo una opinión entre muchas otras posibilidades que pueden ocurrir. Os dejo mis formas de contacto, el Facebook y el correo, y sí que quiero acabar con una frase muy interesante, que además os va a dar que pensar. Dice que cuando no comprendemos una cosa, es preciso declararla absurda o superior, y generalmente pues la declaramos absurda para comprenderla, para asumirla y para determinar que está ahí, ya está, pues menuda tontería. Y esto es con lo que deberíamos quedarnos, que no deberíamos hacerlo así. Todo tiene derecho a confluir en esta sociedad y no tenemos que declarar absurdo absolutamente nada, porque puede ser superior a nuestra comprensión y ya está. Y con esto espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado mucho y que os haya interesado. Bueno, ¿tienes preguntas, O sea, sí, Sí, qué sí, ilusión, te has venga. portado muy bien, te has portado muy Bien. bien, muy bien. Así da gusto. ¿Podría ser que los mataran? Esa es un poquito la idea que yo quería transmitir con todo lo que hemos hablado, porque claro que es posible que los mataran, por supuesto. ¿Por sus pensamientos? Sí, pero ya no solo por sus pensamientos en sí mismos, sino porque son personas perfectamente manipulables. Quiero que lo veamos así, como personalidades sobre las que se puede ejercer un dominio de una manera fácil y sencilla. Porque dadas sus creencias, tal y como hablamos, sus pensamientos propios, si yo te indico tal cosa, probablemente la puedas hacer. No todo el mundo reúne esa condición. Y a lo mejor Juan no la reunía, Juan no era el adecuado. Y a lo mejor se silenció por no producir un efecto llamada, porque de lo contrario, como ha pasado, porque la Pedro de Torrebonica es caracterizado por eso, porque en realidad se han producido más sucesos de estas características. Y no me refiero a suicidios por avistamiento, sino suicidios sin más, es decir, que se ha convertido en el lugar elegido para encontrarse con su inteligencia superior. Si el tren se te lleva, es ilógico que tengas un papel encima de... Correcto, y esa es la idea que yo he querido transmitir. Y limpio. Y sin dobleces, y sin moverse, y sin nada. Lo normal sería a lo mejor que el papel tú lo tengas en la mano, te arrastra el tren y ya sabes el papel donde aparece. Y el algodón de la mano. Exacto, lo que sea. A mí lo que me suena el papel, o sea, haber encontrado el papel Yo creo que los cortaron sin manchas, los guasitas, y la frase que pone me suena a burla. También es posible suena que a haya alguien burla. que haya visto aquello y haya dicho, pues bueno, voy a burlarme un poquito más, igual que lo he hecho anteriormente, Sí. voy a seguir con el tema. Y es muy A mí me posible. suena eso, a burla y... Pero ¿por qué nos contaron? La chica aquella y luego... Una pregunta. ¿Tú has dicho que los cuerpos los encontraron en la vía sin cabeza y las cabezas?
Las cabezas quedan destrozadas por el impacto del tren. Pero no se encontraron, ¿no? Es que no se pueden encontrar, están ocupadas. Es que es muy escatológico de explicar. Luego también hay una cosa muy curiosa, que es, bueno, en el informe está que llevaban los zapatos limpios. O sea que pudieron estar posicionados en ese lugar cuando estaba. Porque supuestamente en Torrebonica en aquella época se utilizaba mucha arena y no se utilizaba como hoy en día, que se utilizaba piedra gorda, se utilizaba arena y arenisca. Claro. Entonces los zapatos tenían impolutos, como si los hubieran colocado con otros pies. Que todo estaba colocado al detalle. Yo tengo una pregunta. Se habló mucho, yo creo que no has comentado, la firma pone WKTS. Sí. Y no hemos sido capaces nunca de discernir qué significa exactamente esa nomenclatura, porque no podemos asociarlo a ningún nombre, al menos conocido. Seguro que tiene algún significado y probablemente en un idioma que no conozcamos. Pero también probablemente ese significado fuera para más personas que para ellos solos. Es algo compartido, es como una regla implícita entre un grupo de personas. Y puestos después. Lo Fueron curioso también, decapitados y Claro, puestos después, claro. los amigos se ponen regalamos La cabeza y la teníamos tren. O sea que ellos lo tenían claro. Sí. Que los libros que tenían ellos de ufología eran libros sagrados, eran libros para acceder para el día del mañana. Cuando llegara el momento, que ya sabéis como herencia, como legado, como testamento, dejan sus libros. Como una forma de decir, para que me recordéis. Y esas letras que ha dicho Javi, no pueden estar en la asociación esa que crean ellos, en el nombre que ellos crean. No, porque es Rushdie y Amix, no coincide. No está ninguna. No. Entonces probablemente sea eso, justamente una regla implícita entre un grupo de personas que solo ellos entienden. No es algo que podamos entender. ¿Y de los demás miembros? Se ha salido... ¿Eran anónimos? Bueno, con algunos se habló, sabemos que algunos intentó suicidar. Es decir, que el efecto llamada se pudo fallar en algún momento, pero que la idea era justamente esa. Porque si ellos no... Es la primera vez que pasa, claro, que tenemos una filosofía, ufología, que quieren quitarse de cuerpo para irse a otro planeta. Y, no sé... Suena eso a suicidio milenarista. Sí, a suicidio. Lo del ayuno también, el ayuno es para un ritual. Claro. Y limpio al otro lado. Y luego el templo del sol, que es un ayuno años más tarde. Claro, pero si tú te pones, el tren te lleva. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde están los libros esos que dice? No hay una determinación, no es algo que se pudo investigar en aquella época y el caso está más que cerrado. Eran libros normales de librería, no eran nada lo que había en aquella época de ufología, no serían libros de ballet o... ¿Y tú te tiras a la ufología? No. Yo lo estuve rastreando, pero yo ya andaba mucho detrás de las 4 siglas, por eso te he preguntado. Yo pensaba incluso que estuviera en inglés. Es que no tiende a ser un idioma que no es el nuestro, es algo que va más allá. Yo pensaba en We Now, ¿Qué película? y algo más. Suena a código de radio. Lo de la base, los 2 puntos, están los 2 sitios que han sacado los investigadores. Y a mí me da la sensación de que son más que los infinitos unos ojos, sinceramente. Si cogemos el hilo de personas que pueden ser igualmente manipulables, y que estoy observando si quiero que Sí, el efecto. Una pista. El WKTS puede ser perfectamente un código de radioaficionado. Identificado, se podría rastrear por ahí. Porque hace poco estuve en la radio, en vuestra emisora, estuve entretenido, mirando, y tiene esas 4 siglas son características de código. Emilio es radioaficionado. Ah, sí, Emilio es radioaficionado. Pásamelas, por favor. Sí. Se lo pregunto a Emilio, que Emilio es radioaficionado. Y otra cosa, esa letra, tú que eres grafóloga, esa letra está apostada hacia la derecha. O sea, las mayúsculas jamás escribe nadie hacia la derecha. Las ha apostado porque yo creo que es una persona que tiene una inteligencia limitada. ¿Una qué? Una inteligencia Una inteligencia limitada, o sea, es como un dramaturgo, está creando un escenario, una especie de película, pero tiene sus limitaciones intelectuales. Entonces, él ha cogido la mayúscula, la ha apostado hacia la derecha para perder la vista, pero da cuenta una cosa, la S
está hecha al revés. Generalmente esa S se hace cuando una persona que está acostumbrada a trabajar en talleres o comandas. Yo soy profesor y eso lo enseño a mis alumnos en ocasiones. Las comandas, las mayúsculas se entienden fácilmente. Entonces, escribes en mayúscula para que te entiendan. Entonces, es como algo que ha ocultado un niño aficionado. O sea, ha escrito en mayúscula porque está acostumbrado a las mayúsculas y luego las ha apostado un poquito hacia la derecha, cuando la mayúscula jamás ha puesto hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos dos indicios. Yo claro, soy novelista. Perdóname que sea así como muy exclusivo, pero sobre todo esa S está hecha al revés. Está hecha de alguien que hace comandas rápido, que está acostumbrado a escribir mayúscula. Porque si nosotros cogemos una S, pero es que... Mira, ¿la puedes poner otra vez, verdad? Podría ser un fondo, Marego. Vete a acercar lo suficiente. Probable, podría ser. Espera, no vamos a sacar aquí quién es. Pero bueno, sí, novelista. Mira, está apostada esa L que ha hecho un trazo rápido. Está acostumbrado a escribir mayúsculas. Porque está metiendo... La L es un clásico que se hacía las L's mayúsculas cuando se trataba un texto. Pero está apostada. O sea, lo está haciendo de una forma falsa. Porque además esas letras, hay letras que no tienen el mismo trazo. ¿Vale? Por ejemplo, hay una S que se gira por abajo de otra S que está... No se parece ninguna S. Y las de las iniciales lo han hecho dos personas. Eso era como ¿Y la R que significado tiene Está claro, está apostada. Dos personas. Verónica, a mí los ochos, perdón, me asemejan los ojos de lo que siempre hemos dicho. Son dos ojos. Que lo estábamos hablando justo ahora yo y Rosario. La sensación de sentirse observado o que te estoy observando, eso es lo que trata de transmitir ese símbolo, porque son símbolos, no son ochos, no son dígitos. La R es más alta de lo normal, porque también estamos... Eso que la posibilidad de que estaba escribiendo sobre el pecho, pero esa... Le ha sobresalido lo demás, y las demás ya van bajando. Verónica, ¿podría ser un adolescente? ¿Podría ser un adolescente esa escritura? No. Es una letra muy segura. Ha intentado disimular en todo momento. Está intentando disimular. De hecho, date cuenta que hasta la W está reescrita. Y lo del final es que intentaba seguir la línea y no podía. Y no he hecho otra que no me cabe cambio. ¿Podría ser zurdo? Verónica, podría ser zurdo. ¿Qué parece un 6, no? Sí, parece un 6. Puede ser zurdo, pero como la escritura está incómoda, porque es una escritura altamente incómoda. Un 6. Date cuenta. Es zurdo, míralo. Hay un 6. Es que mi nieto, claro, al iniciar el trazo lo notas. Pero date cuenta la incomodidad al escribirla, date cuenta que ha levantado el lápiz del papel. 1, 2 y el puente 3. Es una persona que está disimulando su caligrafía normal. ¿Y podrían ser dos personas? Sí, por eso las S cada una No, de no una son manera. dos personas porque las No, S está son apostando, iguales. está mintiendo. Está engañando para que esto sabe lo que es un A mí realmente lo que me llama la atención es la primera R. Las R son todas parecidas, iguales, pero la primera R os ha ido el bolígrafo, se le ha ido el papel. Las R's es cuando los R's nos hablan de la creatividad de las personas. Al hacer ese bucle en pequeñito, ¿vale? Date cuenta de ese retrato de la vida amplia del pequeñito nos hablan de la creatividad. De que es una persona muy imaginativa. Hablábamos antes de que era muy práctica, que es capaz de autocontrolarse, pero que lo quiere todo. Y ya como los niños, él ha hablado de lo del tema de la personalidad límite. Yo no creo que sea un niño, sino más bien un adulto con un pensamiento un pero muy tanto... joven, sí, un poco. Yo creo, mira, te voy a decir una cosa, cuando está escribiendo que se le cae el papel porque está en mala posición, las S, como la suele hacer abierta, arriba intenta cerrarla porque se le está yendo el papel. Intenta cerrar esas dos S. Y es ahí lo que veis que por eso hunde tanto el útil, y mirad esa N. A la que se va. De hecho, yo más voy a incidir. Probablemente no sea zurdo y esté escribiendo con la mano no diestra. Es decir, para disimular la está letra. disimulando su escritura. Mirad cómo se le escapa el trazo de la N hasta tal punto. Probad a hacerlo con la izquierda si sois diestros o al revés. Veréis cómo no podéis controlarlo. Verónica, y la A, la de arriba, la A de extraterrestre arriba, no es igual. No es igual, por eso. Y no es igual porque ha empezado a lo mejor a escribir con la mano diestra y se ha arrepentido. Es un trazo mucho más cómodo que el inferior.
Hay que verlo todo, incluso la T en forma de martillo, que la T nos dice que es una persona muy controlada. La hace como una cruz latina, prácticamente. Mira la otra T, la hace con la bolsita, la hace ahí con gracia. Pero es de su entorno, es una persona de su entorno que tiene miedo a ser descubierta. Sí, ¿verdad? Sí. Porque si no, no hubiese... No tendría Falsifica la letra. Es muy No quiere difícil, que cada letra que sea conozcan, distinta claro, está, no quiere que conozcan está obsesionado la letra. en dejar el Sí. rastro. A ver, en todos Que no los lo sitios sepan. virtuales siempre hay una persona Sí. que hace la opción de- Igual a la hermana. Sí, sí, sí. Porque si yo no le conozco, no le ¿Ya hemos terminado? Yo la verdad que siempre que hablo de ella me quedo muy corta, pero es que es tan largo que digo, bueno, con la simpatía ya que se lo gane. Y sale en todos lados. Vaya que sí, es verdad. Bueno, el siguiente invitado, José Eduardo Jimeno García. Vale, escritor. Es compañero mío en Radio Manises. Ella colabora en Radio Manises, en el Patio Exterior. Bueno, y los colaboradores también colaboran en el Patio Exterior y buscando otras realidades. Y bueno, aquí tengo a este que es mi compi de radio, mi compi que buscando las otras realidades, bueno, mi compi últimamente de todo. Vaya que sí, bueno, ha escrito 3 libros, está escribiendo... Ese no. ¿Está escribiendo más? Es que nosotros ya nos hemos repartido, ¿eh? Son estos 2 más uno que hemos repartido ya. Sí. Este es de él con otra persona. Es de Paco Calero. De Paco Calero, sí. Sí, a ver. Sí, ahí. Y hablando de libros, este, de Mario Acuña, es un diccionario ufológico. Y lo ha escrito, nada, acaba de salir, es de Guante Blanco, el editor es Óscar Fábrega. Y bueno, como es un diccionario ufológico, aparecemos, la Asociación de Ufología de Manises nos ha puesto aquí, entonces es un orgullo para mí, que bueno, que luego si queréis os hacéis foto, que lo tiene que vender el chico, tiene que vender mucho. Y nada, seguimos con...
En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Televisión Local de Manises. Empezamos entre el espacio-tiempo. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Bueno, y ahora vamos a ver una ponencia que la organizó la Asociación de Ufología de Manises. Y bueno, invitamos a Verónica Cano, ella es criminóloga, ha venido varias veces ya a congresos y eventos que hace la Asociación de Ufología, y en este caso vino a hablarnos de los suicidas de Terrassa. Vamos a escucharla, es una gran profesional y nos tendrá informados de los pros y todo lo que conllevó el caso. Con todos vosotros, Verónica Cano. Bastante tiempo muy cerca de mí. De hecho, la nave me dio la vuelta por mi derecha, se puso delante, tal vez a unos 60-70 metros, y yo iba andando por una carretera y la nave seguía estando ahí. Y yo flipaba, ¿no? Porque no sabía encajar qué era eso, en mi mente no había forma de entender qué era eso. Evidentemente me acerqué y llega un momento en que la nave pues cambia el color. Simplemente cambió el color y se apagó, desapareció. Dentro de mi ignorancia de aquel tiempo, apenas tenía pues 14, 15 años, ¿qué era eso que he visto? No entendía cómo se encajaba en mi vida. Sin ton ni son, con los ojos cerrados, ¡fua! Se me abrió una luz impresionante y empecé a sentir como si me diese la corriente, ¿no? Pero se me hizo eterno de largo aquello. Cuando intento, porque claro, haces fuerza, inconscientemente haces fuerza para salir de ese estado, y vuelvo a la realidad, por así decirlo, y veo que todo está tranquilo, todo está calmado, a mí no está pasando nada. Digo, ves a alguien me ha puteado, ¿no? Pero estaba a mi lado, mi hermano estaba durmiendo, o sea, aquí no hay cables, ¿qué es esto, no? A partir de ese momento, pues, días después me di cuenta de que yo sentía cosas raras. Yo me había convertido en una persona muy rara. Por una parte, mi cabeza tenía la capacidad, por ejemplo, de multiplicar 2, 3, 4 cifras de decimales más rápido con el calculador. Y me ponía las botas con mis compañeros, con mis amigos. Un cubata que es... Yo lo saco más rápido que la máquina. Va un cubata y jugando a eso cogía cada castaña que te caes. Pero es que la cosa fue un poquito más allá. La cosa fue un poco más allá porque empecé a ser sensible a otro plano que llamamos astral, o lo conocemos todos como el astral.
Aparentemente, pues cualquiera que piense esto dirá, jope, ¿no? Pues que de puta madre, tío, eres sensible a ese plano y tal y cual. Sí, una mierda. Porque claro, eres sensible y empiezas por abajo. ¿Y a quién te crees que vas a sentir? Al que está dentro de un bucle de dolor, de miedo, de no sé qué, de ansiedad, al que ha muerto de forma traumática. Claro, se acerca a ti o te ve de buen rollo, va contigo porque quiere ayuda, ¿y qué pasa? Que yo estoy sintiendo una y otra vez la muerte de él. Yo la estoy viviendo a nivel sensorial una y otra vez la muerte de él. Bueno, el caso es que esto me duró un año y medio, pues en la búsqueda de explicaciones y en la búsqueda de liberarme de este estado, evidentemente vas a urgencias, vas a psicólogos, bueno, psicólogos no, a psiquiatras, entonces no había psicólogos, eso es muy moderno. Los psiquiatras te daban pastillas y tú decías, pues ya está, esto me tomo la pastilla y ya está, porque el tío este sabía mucho que ha leído libros, ¿no? Te tomaban la pastilla y decías, pues no, a esta pastilla no, se da la siguiente, porque a esta sigo estando jodido. Te das cuenta que no, que las pastillas no te hacían nada. Entonces entré en una búsqueda de qué me sucede dentro de un montón de miedo, un montón de ignorancia, un montón de... Y cuando te dicen, no, en tal sitio hay un chaval que sabe de esto, o alguien que hace reuniones, pues vas allí a ver qué pasa, ¿no? Entonces me hablaron de un chaval de Alcoy, un tal Rafael Rivas, un contactado extraterrestre que se perdió, por cierto, el chico se perdió. En cambio a su guía le he contactado en varias ocasiones. Y bueno, allí conocí a una mujer que vino allí también en búsqueda de qué era aquello, Mata al Pilar, y un señor, un tal Luis, y bla 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 bla, y hablando yo los escuché porque yo era bastante modestillo, bastante joven, y esta mujer se dijo a mí, me dijo, nene, pásate por casa. Y yo, ¿qué cojones por casa? ¿Qué me dice esta mujer? Dice, yo vivo en Meliana, y yo precisamente vivía en Almácera, esas dos pueblos están juntos uno al otro. Y vivo en tal sitio, tal sitio. Ah, pues vale. No le hice demasiado caso. Tampoco sabía qué hacía esta mujer, porque ahí habló, pero no me enteré mucho de nada. 2 días después, trabajando, me pongo otra vez malo. Digo, madre de Dios. Pero malo que te mueres ya, o sea, la sensación de muerte inminente, ya. La lengua se me ponía para adentro. Por Dios. Claro, a todo esto no se lo digas a nadie, porque si no eres rarito y tal y cual. Me voy a casa de esta mujer. Pasé mis penurias porque digo, ay, ¿cómo se lo digo a esta mujer y qué le digo? Y eso de llamar a la puerta y una plantita baja, yo no llamo, yo paso y tal, y si no, al final me pongo delante de la puerta y pienso, entro, no entro, y de repente se abre la puerta, me coge por el pecho y me mete para adentro. Me va, nene, entra, estoy todo el rato esperándote, coño. Y yo flipo, ¿no? Pocos días después ya me quedé a vivir con ellos, porque en mi familia, donde yo vivía, las condiciones eran un poco complicadas, eran un poco difíciles. Y yo vivía un poco en la calle también. Entonces me adoptaron, básicamente, aunque no fuera legal con papeles, pero me adoptaron de forma moral, sentimental, como un hijo más. Y crecí con ellos. Resulta que ellos eran mediums. Y junto con ellos aprendí, no sé, lo poquito que sé o lo poquito que hago. Trabajábamos todos los días curando, por imposición de manos, dando masajes, escuchando a las personas. Muchas veces escuchar es fundamental. Y sobre todo estos seres del astral, que en algunas temporadas es algo más frecuente y en otras menos, no sé a qué se deben estas fluctuaciones, pues también trabajábamos con ellos. Es decir, ellos como medium dejaban pasar, dejaban entrar a un ser. Todo esto, entre comillas, estaba ya un poquitín organizado por los guías de luz, ¿no? Por los seres de luz que nos asisten, ya son los que tienen un poquitín organizado esto. Entonces, pues bueno, pues trabajábamos y a raíz de ahí pues tengo un sinfín de experiencias en este nivel. También, digamos que he tenido contacto con extraterrestres a varios niveles, porque estos chicos se comunican de varias formas diferentes. Y bueno, no sé qué decir, porque para mí es normal vivir dentro de todo esto, es normal estar aquí, sentir cosas, sentir a un ser aquí, un ser allá, es normal ver una luz por aquí, una mancha que se mueve por allá,
forma parte de mi día a día, incluso ver seres y hablar con ellos, ver seres que necesitan ayuda. Eres un valiente hablarlo, y además es que la gente que nos gusta el misterio, pues queremos saber del misterio, queremos saber de cómo se vive el misterio, cómo se despierta en el misterio y cómo se vive el día a día del misterio. Mamen, me gustaría que ahora siguieras tú, porque más o menos... bueno, pues bien. Hola, buenas. La mayoría ya me conocéis también, por lo menos nos hemos visto algunas veces. Bueno, empezando a contar mis experiencias, que creo que es lo importante, ¿no? Que es la base de la continuidad de todas ellas. Mi experiencia es a raíz de los 7 años, como algunos ya sabéis, cuando estaba en un momento prácticamente más en el otro mundo que en este, pues ya en un estado de una enfermedad muy grave, muy avanzada, donde los médicos me habían, le habían comentado a mi madre que ya pues no había nada que hacer por mí, ya me habían desahuciado, hasta que, bueno, pues por suerte apareció un ser que estuvo conmigo desde los 7 años hasta los 19 años de edad, a intervalos de tiempo esporádicamente. Y la primera vez que apareció este ser, que es cuando yo me estaba muriendo, pues me dijo que me pusiera en pie, que ya podía levantarme de la cama, que ya podía empezar a comer, que ya estaba curada. Entonces, bueno, cuando mi madre entró a la habitación y yo le conté todo lo que me había pasado y que efectivamente a raíz de ahí se me pasó todo, que los médicos no encontraron nunca ninguna explicación a este tema. Lo que más me preocupaba cuando yo era pequeña era que solamente lo veía yo, porque este ser entraba en mi habitación y yo veía cómo traspasaba las paredes, cómo entraba y salía de mi habitación, y mi hermana, que dormía conmigo en la habitación, nunca lo veía, solamente lo veía yo, ¿no? Entonces, pues siempre tenía un poco de sentimiento, ¿no? De decir, ¿por qué se me aparece solamente a mí este ser, ¿no? ¿Será una ilusión? ¿Será una imaginación mía? Hasta que, bueno, pues la última vez que lo vi, que fue con 19 años, mi padre y un tío mío, que vivía con nosotros entonces en casa, pues lo vieron conmigo la misma noche que yo. Entonces, al verlo ellos conmigo, pues ya te queda la satisfacción, digamos, de alguna manera, o la tranquilidad de decir, bueno, por lo menos se han dado cuenta de que lo que yo les estaba contando o lo que yo les estaba diciendo, pues lo han podido ver, y entonces pues se queda esa satisfacción, ¿no? de que lo entiendan o de que te comprendan, ¿no? De alguna manera. Pero durante este proceso, a los 17 años, apareció otra persona en mi vida, viajando en un autobús. Yo viajaba al puerto de Sagunto todos los lunes y me quedaba toda la semana en casa de mis abuelos paternos para estudiar allí enfermería. Y todos los lunes en el autobús, cuando yo subía otra persona. Y este hombre me miraba, pero bueno, pasaba el pasillo del autobús y se sentaba detrás, hasta que un día me dijo, ¿me puedo sentar a tu lado? Y yo, pues con 17 años, pues ¿qué le iba a decir? Pues que se sentara, ¿no? Lo que más me impresionó de esta persona, primero tengo que decir que el primer ser, que no quiero que se me pase, era de un aspecto con el pelo totalmente albino, totalmente blanco, ojos azules, su piel y su rostro no tenía ninguna arruga, y sin embargo parecía que tuviera 400 o 500 años, una barbaridad, una sabiduría que desprendía y un amor que nunca lo he encontrado en este mundo. Y este segundo ser, esta segunda persona que subía conmigo en el autobús, era pues como uno más de nosotros, ¿no? Pelo moreno, pelo rizado, pelito largo, unos ojos extraordinarios, verdes, guapísimo. Y esta persona que se sentó al lado mío en el autobús empezó a decirme que, bueno, que no venía de este mundo, que venía de otro lugar, venía de otro planeta, y que su misión era guiarme para todo lo que tenía que acontecer en un futuro. Cuando él empezó a contarme cómo se vivía en su planeta, de cómo era la gente en su planeta, pues que allí efectivamente no habían políticos ni había nada que se le parezca
a este planeta, ni bomberos, ni policías, etcétera, etcétera. Yo con aquella edad pues me quedaba pillada, ¿no? Y me decía, no pienses, tú no eres el pensamiento. Cuando quería sentir, a lo mejor me decía, no sientas, porque tú no eres el sentimiento, tú no eres la emoción, eres consciencia. Y estás aquí, pero también estás en otras muchas dimensiones y en otros muchos sitios a la vez. Yo entonces, lógicamente, me volvía loca, ¿no? Porque decía, este hombre se ha ido de la cabeza, esta persona me está tomando el pelo, esta persona vamos, no tenía ningún sentido para mí con 17 años, que en aquella época, pues lo mío eran los chicos, el pasármelo bien, el disfrutar y bueno, pues los estudios y poco más, ¿no? Él me estuvo aconsejando sobre los pensamientos, sobre las emociones, me enseñó cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir. También me explicó el proceso de la enfermedad, por qué enfermamos, cómo podemos paralizar esa enfermedad, qué proceso hay que hacer para entender a la enfermedad, cuál es el origen, dónde está el origen, qué es lo que se debe buscar para paliar esa enfermedad. Me habló del ADN, de cómo el ADN, hay una parte dentro del ADN que es multidimensional y no son capaces de ver hoy en día porque todavía no tienen la maquinaria o la herramienta necesaria. A través de la escritura automática empecé a hacer escritura y empezó a aparecerme una serie de contactos, que acudiera a unos lugares con una fecha determinada y se nos fueron presentando las naves. La nave que más cerca he tenido ha sido pues a unos 7-8 metros de distancia de mí. Son naves impresionantes, las he visto de forma física y material y otras las he visto, como ha explicado antes esta mañana uno de los chicos. También hemos visto naves pues que están vivas, están llenas de vida, las ves y sabes que está viva esa nave, que tiene su vida propia. Y bueno, hemos visto naves nodrizas, hemos visto pues naves de todos los tamaños y colores, ¿no? Y para mí lo más impresionante es que, aparte de que no las he visto nunca sola, que siempre he estado en compañía de familia, de mi madre, de mis hijas, de mis amigos, es que de saber que no estamos solos y que nunca lo hemos estado. Yo creo que si nunca hubiera tenido estas experiencias, a lo mejor dudaría, ¿no? O a lo mejor siempre podría decir, bueno, puede ser o no puede ser, pero cuando lo has tenido de forma tan directa, tan cercana, cuando tú has estado en un sitio a las 9:06 y al mismo tiempo has estado a las 9:06 también en otro sitio, por ellos en un salto que te han dado, que se escapa de toda lógica y de toda comprensión, bueno, pues eso es alucinante, ¿no? Y dices, bueno, nunca he estado sola, nunca lo hemos estado. Ellos me hablan siempre de una forma muy espiritual, que para mí es lo más importante. Últimamente los contactos que tengo con ellos son todos a través de telepatía, me dan todos los mensajes. Vi al ser de los 7 años hasta los 19, el último que vi físicamente fue a los 22 años. Luego ya lo que he visto ha sido en todo naves. Sí que he tenido con ellos encuentros en el astral, porque lo hacen de forma muy habitual a través del sueño, utilizan el sueño para llevarte y contactar contigo, ¿no? Pero así de forma física directa no, aunque espero que se dé muy pronto, ¿no? Muy pronto. Es lo que más deseo. Y bueno, lo que más me interesa de ellos es el mundo espiritual en el que son capaces de meterte, porque gracias a ellos experimentas o te expresas en el amor, que yo creo que es la base. La base que ellos me han transmitido es el amor. La base que ellos transmiten es que todo el mundo somos seres divinos, que todos somos la totalidad, que estamos aquí, pero solo es una pequeña parte nuestra, porque nuestra verdadera parte o nuestro verdadero ser se encuentra en la fuente, y
aquí pues, se encuentra una pequeñita parte, al igual que en otras dimensiones, ¿no? Que estamos al mismo tiempo. Incluso yo recuerdo que me decía cómo me llamaba yo, de dónde él me conocía, ¿no? De ese otro sitio, de esa otra dimensión. Y bueno, pues son cosas que están ahí, que forman parte de tu día a día y que gracias a Dios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que gracias a Dios pues todavía seguimos ahí en contacto. De hecho, estoy aquí en Valencia viviendo por ellos, porque el último mes de agosto estuvieron bombardeándome, viniendo a casa todos los días diciéndome: Mamen, es hora de ir a Valencia, Mamen, es hora de ir a Valencia. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Y bueno, bienvenida a Valencia. Bueno, resulta que bienvenida a Valencia tiene también doble sentido, porque aquí tenemos a Lola, que también ha tenido ese mensaje de que se viniera a Valencia. Tengo a Lola y hay más gente que me ha comentado lo mismo, no sé qué ha pasado. No sé qué pasa, pero es verdad. Así que os dejo con me han dicho que era Manises. Sí, Manises. De momento es a Valencia, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Bueno, claro, porque estamos aquí. Wow. Yo es la primera vez que voy a hablar de esto aquí en público y no estaba preparada, así que voy a improvisar. Pero voy a empezar por esta última parte que me encanta. Bueno, resumo un poquito. Yo soy autodidacta y la mediunidad la tengo desarrollada desde, dice mi madre, desde el vientre, porque ya se lo dijeron antes, que iban a hacer ya con una niña así, con la primera de 5, con esta capacidad y que venía a trascender muchas cosas del clan y también familiar y también a nivel del servicio que venía a realizar aquí en la Tierra. Entonces, en esa trayectoria, que ya contaremos a lo mejor en otra experiencia más dedicada a este tema, porque bueno, es larga la trayectoria, pues en la última parte de esta evolución que yo he tenido personal y también de mi servicio aquí, me estuvieron invadiendo también. Bueno, yo trabajo ahora, o se puede decir que mis guías ahora son muy cósmicos, son mis padres cósmicos. Ellos me dicen primero que se presenta mi padre en Sevilla y me dice que empieza un recorrido. Yo los veo como veo el micrófono, ¿no? O sea, los veo con claridad, pero evidentemente está en otro plano y se puede ver, lo veremos todo en algún momento más adelante, pero bueno, yo veo como el que ve lo material. Y entonces me dice que tengo que, ahora empieza mi ruta de desapego, y en esa ruta de desapego tengo que realizar una serie de viajes a la costa, a ciertos lugares de la costa de España, y me van a ir marcando ese recorrido. Uno de los recorridos primero fue Cádiz, y de Cádiz me dijeron que tenía que hacer Valencia. Entonces me muestran en sueño, eso sí fue en sueño, porque yo todo el tiempo contacto como Mamen en sueño, porque estás relajada, dejas la mente y escuchas a ellos con una capacidad un poquito más neutra. Entonces me dicen que, les pregunto por qué, porque siempre yo pregunto el por qué y para qué. Entonces me muestran dice, la principal razón me dice que debido a la densidad emocional, bueno, del pensamiento y de la densidad que el ser humano todavía tiene, está causando, puede causar ciertos movimientos a nivel del mar, subida del mar. Entonces esta subida del mar me dice, me la muestran, me quedo como alucinada, crece una ola y le digo no, yo ahí claro, interactúo un poco con mi yo aquí. Entonces le digo, ¿cómo se puede evitar eso? Entonces me dice, mira, estaremos aquí, me muestran. Yo no he visto ninguna nave metálica ni de ninguna clase en el cielo. Así no la he visto, tengo que confesarlo. Sí interactúo con ellos y lo que me importa a mí es el mensaje más que el aspecto físico. Quizás ellos se me muestran así por eso. Y lo que tenga que realizar aquí. Y se me muestran que están en todas las costas, pero justo en la de Cádiz, en la de Valencia, donde yo he venido o tenía que venir, me muestran unas torres metálicas y sí, es verdad, como si fuera una especie de nave, pero no es una nave, es como si fuera ¿cómo lo puedo expresar? Es como si fuera un centro donde ellos están ahí
trabajando en contacto con canales muy potentes, con todos los seres humanos que somos canales y sobre todo los medios que venimos con esa ya capacidad desarrollada, pues somos canales y necesitan anclar cierta información aquí nueva de la nueva conciencia y a través de nosotros pues lo realizan de una manera más rápida y podemos evitar por la vibración que tenemos uniéndonos, podemos evitar esos cataclismos o por lo menos que se aminoren y no lleguen a ese extremo. Entonces, allá que voy, a lo que quiera, coge una mochila, que yo soy la exploradora pero de otras cosas, de otra manera, coge una mochilita, lo necesario, deja familia, deja todo y te lanzas. Y bueno, pues guiadme. Y me han ido poniendo las personas, me han ido, no te preocupes, te proveeremos de todo absolutamente, tú solamente vete con el dinero inicial y con la mochilita para viajar lo más rápido posible. Y no te entretengas de saltar de un lado para otro. Y así ha sido. O sea, primero realicé Cádiz, conocí a alguien que me llevó a lugares porque también me dijeron que de activar a personas o reconectarlas tenía que reconectar ciertos puntos de la Tierra que están estancados. Las medias pues se quedan energías estancadas en algunos vórtices y lo que hace la medium es trascender también almas que se han quedado atrapadas ahí. Entonces en Valencia me he dado cuenta, en mi trayectoria en Valencia, me dicen que voy a vivir en el mar, al lado del mar, y que voy a conocer a todo el grupo al lado del mar. Así ha sido. Toda la gente que primera ha sido así, se me facilitó el piso donde vivir. Realizado mi labor allí y me van indicando, luego me muestran que tengo que tirar para la zona más céntrica y empezar ellos me envían a puntos que yo no conozco la historia. Simplemente soy un canal, ellos a través de mí trabajan y instalan nueva información, cambian y trascienden, veo trascender, subir a todas las almas atrapadas. Yo, a la amiga con la que estoy viviendo ahora, que es donde me ha abierto los brazos sin conocerme de nada y estoy viviendo con ella ahí, le cuento, me han mandado a este punto de aquí de la ciudad, ella trabaja en urbanismo y conoce bastante la ciudad. ¿Conoces la historia? Y me dice, sí, ahí ha habido un bombardeo terrible y seguro que está en una zona muy afectada, a nivel astral también, evidentemente. Veo la gente como huyendo y bueno. Luego me mandan a una boca del metro aquí, que no conocía la historia, y me mandan a la boca del metro Jesús, y pregunto posteriormente, veo todas las almas, un caos tremendo, porque recupero la memoria de lo que ahí está estancado, y toda la gente, gracias, trascienden, y pregunto a esta amiga, me dice que hubo un atentado terrible aquí. Yo no conozco la historia, no la he investigado, porque prefiero venir sin saber nada para no ponerle mente. Siempre procuro la neutralidad en estos aspectos, que ya es difícil. Entonces, así todo en Valencia, o sea, y ahora la última cosita que me han indicado, nada más comenzar el año me dicen que me meta en internet, mi madre cósmica me aparece y ahora mi madre cósmica me dice que me va a contactar con toda la gente porque toca la etapa cósmica. Me lo dijeron así, ahora toca la trascendencia de toda esa información a nivel cósmico y ya que tú transmitas la parte tuya. Entonces ya te pongo, métete en internet, ellos me dan un paquete muy sencillo, unas 2 frases y yo las utilizo y ahí luego ya viene todo lo demás. Y me dice que ponga en internet cafés, bar, ovnis, en Valencia, así, pero de literal. Y entonces pongo café, bar, ovnis y evidentemente me sale el café ovni que a través de donde he conocido. Y yo me quedé muerta porque solo había uno. Ese día que me dicen que vaya, justamente hablaban de entidades que se aparecen en los dormitorios y bueno, pues iba a la ponencia de eso y me quedé flipada. ¿Qué? Nando, y yo había soñado con Nando y que él me transmitía, me decía, yo sueño de antemano cosas que luego tengo que corroborar para ver si estoy en el sitio indicado. Entonces él se acercó en el sueño, me dijo que lo iba a conocer y que si por favor también aceptaba a su perrito. En la ponencia me quedo alucinada porque aparece él con un perrito detrás y saludando con el perrito y evidentemente yo lo saludé también porque supe que estaba en el sitio indicado. Esos son 2 y a partir de ahí se ha desarrollado bueno, estoy aquí por primera vez hablando de estos temas porque siempre lo he hecho de una manera más íntima, más privada y a través de mi dedicación terapéutica. Solamente hice 3 años y medio de televisión esotérica, pero era otro, transmitía también, pero no desde este aspecto cósmico, sino un aspecto de las vidas
contaba el futuro a la gente, que bueno, pues eso es un tema también que me apasiona, cómo podemos rescatar esa información y traerla aquí, y cómo con años, y que tenemos un plan, y ese plan de vida pues está. Es que me encanta esto del cine, por eso, porque yo considero la vida esta muy parecida a una película, y todo nosotros somos los protagonistas de ella. De alguna manera la dirigimos también y la podemos cambiar el guión, pero hay una base, hay un guión, hay un esquema. Incluso cuando tú trabajas en una película, el guionista o el director tiene una idea, pero también puede modificar a lo largo de la película ciertas cuestiones que considera que en esa trayectoria puede venir mejor. Pues lo mismo ocurre un poco en la vida. Es como que tienes una base que vienes a cumplir, pero luego la actitud, lo que vayas a lograr en ese camino, el tiempo, todo eso pues variable. Incluso si no lo logras con una persona o en una circunstancia, te pueden otra. Y así, esas son las repeticiones de patrones, que le llamo yo repetición de asignatura, que vamos repitiendo, pues se nos va dando oportunidades 1000 hasta que consigamos el propósito que hemos venido a hacer aquí. Entonces, para mí sirve esto para sobre todo un autoconocimiento del ser humano y de la humanidad y del tiempo en que estamos viviendo. Que evidentemente desde pequeña yo he sido consciente que estamos en un cambio de conciencia absoluto, no me cabe la menor duda. Y bueno, yo estoy poniendo mi granito para ello dentro de lo que yo se me ha facilitado de las herramientas. Aquí cada uno viene para facilitar la suya, nadie somos iguales, ni nadie tiene que ser igual, ni tiene que creer nada igual al otro, porque precisamente lo de uno y lo de otro es lo que viene bien justo para formar el puzzle. Y al final ser uno, como dice ella, y ser esa comunidad hacia la que vamos. Porque no vamos para separarnos, o sea, no venimos aquí para separarnos más, sino todo lo contrario, ya por fin para unirnos, y todas las verdades, todas son útiles y todas son válidas, ninguna es para mí rechazable, ahí está el secreto. Pero tenemos que ir descubriendo, o sea, cuando escuchamos a alguien, pues a ver qué nos proporciona a nosotros, qué nos resuena y qué podemos absorber en este momento. Ya más adelante encontraremos otra y así sucesivamente. Hasta los asesinatos, que además me ha encantado la exposición de Verónica. Es muy curioso, pero como yo trato la muerte, tanto cuando el paso como luego el después, sigue la vida detrás de la vida, pues me he encontrado situaciones como estas que se me comunican algunos seres que han fallecido, que no entienden por qué se han ido así. Y es muy curioso que no te puedes meter nada más algunas veces en los hechos, y no te puedes meter en la vivencia de ese ser espiritual, porque muchas veces ha pactado eso. Es increíble que podamos pensar que se ha pactado un drama como ese o un asesinato como eso, recibirlo, el otro que lo hace, pero es como, te digo que esto es una película y que decidimos. La cuestión es resolver para qué. Y que trasciende y que aprendes con eso y no quedarnos solamente con el hecho. Y me parece muy apasionante la vida y bueno, pues lo que os pueda proporcionar a partir de hoy, pues aquí estaré y bueno, no quiero enrollarme más porque tengo para contar, pero bueno, esta es mi visión desde este momento y bueno, las razones por las que estoy en Valencia, me encanta. Aquí yo tardé un poquito en venir, tengo que decirlo, y a mí me hacen una cosa. Yo tengo una hija de 24 años y bueno, pues si no vengo yo, ella viene antes, va a todos lados antes, y dice, si no vas tú voy yo, y gracias a ella, que vino antes aquí, pues yo me lancé, porque a veces los temores no te dejan, la responsabilidad que implica el dar un paso, cada movimiento, pues implica que te pares un poquito. Y si no lo haces no te motiva una cosa, te van a ayudar para motivarte a través de otra vía. Pero buscar motivaciones. No desmotivaciones, buscamos motivaciones para que haya un movimiento en vuestras vidas y os aseguro que lo que hagáis fuera va a repercutir dentro y también lo que hagáis dentro va a repercutir fuera. Es que da igual arriba y abajo o dentro o fuera, es lo mismo. Entonces, bueno, pues esa historia aquí seguiré porque creo que hay todavía más recorrido y a mí me está proporcionando lo más grande. Estoy creciendo muchísimo con vosotros y estoy muy agradecida, estoy conociendo grandes personas. Y estoy creciendo muchísimo y estoy segura que esto suma. Siempre suma.
yo decir que el mensaje que ella ha dado de que venimos con una vida pactada, todo eso lo he escuchado últimamente mucho a muchas personas que yo estoy confiando en ellas. Yo he tenido una experiencia también de como que la vida está pactada y cuando uno se tiene que morir y sabes el futuro, puedes acceder a la información del futuro. Eso yo he tenido una experiencia que me lo ha demostrado, pero yo prefiero no hablar yo de mi caso. Aquí tenemos a más gente que quiero que hablen de lo suyo. Aquí tenemos a Caridad. Cari es una persona muy fuerte, muy querida por mí y resulta que, bueno, tuvo unas experiencias y sigue teniéndolas. Lo que pasa que en aquel momento fue cuando ella lo despertó todo, fue en momentos que ya lo estaba pasando bastante mal y parece ser que esto es cuando más fuerza coge y entonces ella a través de los olores pues percibía muchas cosas y para mí son sus señales, ella que se explique lo que ella cree que nota con los olores y qué es lo que siente, qué es lo que sabe, qué es la información que recoge a través de la clarividencia. Bueno, pues decir que es la primera vez que lo cuento en público. ¡Ole! Me cuesta. Bueno, pues yo a través de los olores percibo cosas que van a pasar en la gente, percibo la muerte, el miedo, la envidia, el amor. Yo voy, después de esa crisis que yo pasé, empecé a percibir todo eso. Entonces, pues, claro, en ese momento no sabía por dónde, no sabía lo que era. Y poco a poco fui asociándolo, determinados olores con determinadas cosas que pasaban. Y eso es lo que, esa es mi experiencia. ¿Olor a jazmín? No, es que no es... A flores. Ella sabía, la persona que tiene a su alrededor, lo que pasaba a su alrededor, si esa persona pues en ese momento estaba con envidia, con ira, o si claro. Entonces lo asocias a ciertos olores. Sí. ¿Tienes algún olor? Pues mira, da risa, pero el miedo huele a ajo. Eso me refería. Pero total. ¿Y a qué huele el amor? El amor huele muy dulce, muy dulce. ¿Pero qué? ¿Algún aroma más fresco? Pero ¿Una flor? es que no lo puedo, es que hay olores que yo no puedo identificarlos porque yo aquí no los he notado. Pero sí que sé que es eso. Pero lo más curioso es que he notado cosas y después han pasado. No es que yo me haya imaginado un olor y ya está. Yo he pasado por un sitio, por una casa, y he notado olor a quemado y después se ha quemado. He notado gente que ha pasado por mi lado o vecinos míos. Un olor a muerte, el olor a muerte es parecido al incienso, pero no es el incienso. Es parecido. Y después han muerto. O sea, son percepciones que no sé de dónde vienen, pero me ha pasado. Sí, se asocia a eso. Sí. Ahora menos, ahora me pasa menos. Tuve una temporada que era exagerado. ¿Lo asocias a una experiencia? ¿A una mala experiencia? No. Después de pasar una crisis, la separación mía, la muerte de mi madre, el cambio de casa, bueno, me pasaron muchas cosas. Después de pasar todo eso, o pasando toda esa crisis, yo empecé a notar todo eso. Sí. Ahora lo noto, pero menos. Bastante menos. Pero es que aquella época fueron 4 o 5 años que yo me volvía loca. Yo me volvía loca porque es que era a todo el mundo. A todo el mundo. Imaginaros estar con una persona hablando y notar que te está mintiendo. O que es súper envidiosa. Pero es que luego yo lo comprobaba que era así. Porque luego vas conociendo a la gente y lo vas viendo. ¿Y eso hace cuántos años, Cali? Eso hace ya, pues por lo menos 5 o 6 años. Después me ha pasado, pero menos. Más tranquilo, más normal. Sí. Pero vamos, que es algo muy curioso. Por lo menos para mí. Cuando ya has estado hablando de una persona X, que te está contando, me ha pasado en el trabajo, Sí. Es mentira, claro.
o sí. Eso lo asocias por una olor... O es verdad, o es... Sí, eso lo asocias por una olor Sí. que, digamos, que te da al estar con ella. Lo asocias a una olor que te da estando al lado de ella. Sí, sí, sí. ¿De alguna manera? Yo para mí, la conclusión que he sacado que lo que noto en las personas es lo que predomina en esa persona. Su esencia. Es la esencia de la persona. Si es buena o es menos buena, o es un ladrón, o es gente que no te puedes fiar. Yo lo que noto es eso, la esencia. ¿Y cómo viven con eso? Ahora mejor, ahora mejor, pero era exagerado. Yo tenía miedo de salir a la calle. Yo iba en el metro y era, bueno, la enfermedad, he notado la enfermedad, o sea, y pasar, y saber qué era lo que tenía. Y ahora estoy con Rosario en la Asociación Ufológica de Manises, trabajando desde hace un año y pico, ¿no? Más o menos. En el año 69, con la crisis económica que hubo en el 69, la primera crisis que pasó en mi vida, con mi familia, mi padre se quedó con una mano delante y una detrás, bueno, la familia entera, y era constructor de edificios, y le dijeron que si quería irse a Canarias a trabajar. Bueno, pues nos fuimos para allí, para Canarias, con mi padre. Y allí yo pues tenía 13 años, chavalín, jugando por ahí como los críos, ¿no? Y cuando tenía 13 años estaba con mi familia y en la televisión salió un caso ovni, un ovni que se ha visto encima de un lago en Francia. Y mis padres estaban hablando y decían, ¡callaros, callaros! Y esa fue el primer impronto en mi vida sobre el fenómeno ovni. Total, que estuve desde el año 70 al 77. Mi padre pues allí pues construyó las dos torres, los dos edificios más altos de la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria. Construyó un barrio de 20.000 viviendas, muy bueno, en Ciudad Alta. Y yo pues me dediqué allí a estudiar formación profesional mientras tanto. Y paralelamente a estudiando formación profesional me dediqué desde ese momento que vi el caso del ovni sobre un lago en Francia, pues me dediqué a investigar. Total que allí pues empecé a entrar en contacto con gente del mundo ufológico, empecé a investigar casos, tal. Hicimos un centro en Las Palmas, Centro Atlante Ufológico y Metafísico, legalizado, con el presidente Carlos Hernández de Risco, que era abogado, uno de los mejores abogados de Las Palmas. O sea, tenía 15, 16 años en aquella época, rodeaba con gente de 30, 40 años, disfrutaba con gente mayor. Y allí pues empecé a investigar hasta el año 77. Y allí pues conseguí un archivo de casos ovni de Canarias de 800 y pico casos. Tengo un archivo de 800 y pico casos. He tenido la suerte de investigar el ovni de Galdar, de los gigantes. Fue el 22 de junio del 76, que fue observado por Padrón y el médico Padrón de Isora y otros testigos. Fue uno de los casos más importantes a nivel mundial. Estuve allí tomando fotografías, midiendo la huella de 13 metros de diámetro. Bueno, aquello fue un caso impresionante, salió en todos los periódicos del mundo. En aquella época me hice corresponsal del CEI de Barcelona, el Centro de Investigaciones, el CEI, el Centro Interplanetario, el más importante de España en aquella época. Ahí estaba Vicente Juan Ballester Olmos, Miguel Guas y algunos más, bueno, los mejores investigadores de España. Aquí en Valencia, pues en el año 77 me vine para Valencia porque, cosa curiosa, haciendo una meditación, porque aparte de investigar el tema ovni, pues me metí en el esoterismo, en grupos filosóficos, y un día haciendo una meditación, con los ojos cerrados se me encendió un flash, aquí, ¡fua! Y yo estaba enamorado de las Islas Canarias, súper enamorado, y en un momento dado, como si hubiesen cortado por delante con un cuchillo, como si no existiera Canarias para mí. Y la conciencia me dijo, te tienes que ir a Valencia para hacer algo muy importante, que coincide con Mamel y con la compañera. Aquí estoy.
Al llegar aquí en el 77, entré en contacto con Vicente Juan Ballester Olmos, Miguel Guas. Bueno, pues seguimos aquí entre el espacio-tiempo y nada mejor que presentar la leyenda de Manises, la del Salto del Moro, desde aquí, desde el Parque de la Casa de la Cultura. Pues nada, con todos vosotros os dejo, espero que la disfrutéis y nada, y que darla a conocer a la gente más joven que a lo mejor pues no la ha escuchado por ahí. Venga, vamos a escucharla. Cuenta la leyenda que en el poblado de Menecil, muy cerca de lo que conocemos por el Salto del Moro, tenía su casa un moro llamado Abu Wafi al-Muiserit, del rey de Valencia. Este, por determinadas razones de estatus social, tenía 7 esposas, todas ellas de familia distintas. La más reciente de sus mujeres procedía de Paterna, y era una chica muy guapa llamada Amina, pero Amina estaba enamorada del hijo de un cadí que se llamaba Zegri. Amina y su ayudante Mariel se encontraban preparándose para el baño en la cascada como cada mañana, cuando Mariel no pudo de alguna manera ver la tristeza y seriedad en el rostro de su amiga. ¿Qué te ocurre, Amina? Te veo distraída y ausente. Perdona, es verdad, Mariel. No puedo más. Sé que no está bien lo que siento, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo dominar a mi corazón? No te preocupes, algo pensaremos, Amina. Pero ya sabes, estás casada con alguien muy poderoso. Si se entera, sería la perdición, tuya y la de él. ¿De verdad estás tan enamorada? Sí, amiga, tanto que prefería morir que seguir viviendo en este encierro de cuerpo y alma que sufro. Sabes que eres más que una sirvienta para mí, eres como una hermana, mi única amiga en quien puedo confiar. No sé qué hacer, pero no aguanto más sin estar sin él. Lo sé, Amina. Tú tranquila. Algo se nos ocurrirá. Déjame pensar. Déjame que hable con mi novio, Vladimir, que tiene muchos amigos. A ver si puede ayudarnos. A Mariel le agradeció con la cabeza y una mueca de sonrisa. Ahora mismo se agarraría a un clavo ardiendo, con tal de estar junto a su amado. Zegri, cuando conoció la noticia del casamiento de su amada, se entristeció mucho y todas las mañanas observaba desde lo alto de un árbol cómo Amina y las mujeres de Abu Wafi se bañaban en la cascada. Amada mía, veo tu tristeza desde aquí y me rompe el corazón. Espérame, amada mía, pronto estaremos juntos. Ten paciencia. Esa misma tarde, Mariel fue a visitar a su novio Baladiel y le contó todo para ver cómo podía ayudarla. Entiendo lo que me cuentas. Si me pasara a mí no sabría de lo que sería contar de estar a tu lado. Por suerte conozco a Zegri hace tiempo. Deja que hable con él y algunos contactos a ver qué se me ocurre. Mientras afilaba su espada con energía, solo pensando en lo duro que tendría que ser estar alejada de su amada, Baladiel, que conoció a uno de los soldados de la guardia privada del Al-Muserit, se enteró que a la noche siguiente Abu Wafi saldría de viaje, así que se puso, raudó a ver a Zegri y contarle lo que había averiguado. Tomando el té, sentados en su terraza, lejos de posibles espías, los dos amigos hablaron de la situación. Gracias, amigo. Me alegro de tenerte a mi lado. El dolor de lo que me cuentas sobre mi amada es como si me clavasen un puñal en lo más hondo de mi corazón. Lo sé, amigo, te entiendo.
por eso te ayudaré. Mira, tienes la oportunidad de estar junto a tu amada. Y ya pensaremos qué podemos hacer, pero habrá que ir con mucho cuidado. Ya sabes que Abu tiene oídos y ojos en cada esquina, y si solo un rumor le llegase... Mientras le da un sorbo a su taza caliente, pensando qué hacer a la vez que le escuchaba. Lo sé, amigo. Hay que andar con 1000 ojos y oídos. Ahora mismo solo pienso en que llegue mañana y así poder ver a mi amada. Almuiseriz partiría en la noche por razones de su trabajo, y aunque sabía que era muy peligroso, decidió ir a visitar a su amada Amina, aprovechando la noche cerrada, donde solo el cantar de los grillos rompía el silencio de la oscuridad. Se juntaron los amantes como dos sombras dentro de la penumbra. Te has arriesgado demasiado, amor mío. Pueden verte y no soportaría perderte. No me importa ya. No podía aguantar más, ni estar más tiempo sin estar a tu lado. Abrazándose, decidieron dejar de hablar en ese momento y disfrutar juntos de este tiempo robado a la noche. Pero cuando se disponía a irse, 4 feroces alanos se tiraron a su espalda. Cegri pudo escapar milagrosamente, saltó la valla y a lomos de su caballo salió corriendo, mientras Amina lloraba y gritaba su nombre desde lo lejos. ¡Corre, Cegri, corre! En cambio, la suerte lo abandonaría pronto, ya que lo persiguió Almuiseriz, que lo acorralaron. ¡Detente, Cegri! No puedes huir. Esto se acabó. Es mejor que no lo pongas más difícil. Cegri y su caballo no sabían por dónde ir, hasta que vieron enfrente el salto, un corte muy pronunciado en el terreno que existe al nordeste del poblado y que cae a plomo sobre la margen derecha del río. Tuvo que elegir entre rendirse y morir decapitado o saltar con su caballo al vacío y esperar que la vida le concediera un poco de suerte. Perdóname, amada mía, perdóname. Siempre te amaré y esperaré allá donde vaya. El caballo relinchó y frente a los ojos atónitos de sus captores, Cegri junto a su caballo cayeron por el precipicio. Amina. Bueno, espero que os haya gustado la leyenda, la interpretación que hemos hecho algunos actores y bueno, ya llegamos al final de Entre el Espacio-Tiempo y bueno, deciros que la semana que viene vamos a ver una película, la película del Profeta del Desierto de Vicent Guillén. Recordad, queridos televidentes, la semana que viene tenéis una cita aquí en Telemanises, telemanises.com, Entre el Espacio-Tiempo, tu programa, tu espacio, tu tiempo.